Ya en varias ocasiones me ha tocado de que bateo como emergente. Hermanos, en alguna ocasión a ustedes también les va a suceder, así que estemos preparados porque no sabemos cuándo nos puede suceder esto. Hoy vamos a hablar acerca de la vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero antes de ir a la palabra de Dios y ir al estudio de esta mañana, vamos a tener una oración. Nuestro Dios que está en los cielos, que en esta hora, Señor, seas tú el que nos hables. Seas tú el que nos hables por medio de tu palabra santa. Que podamos sentir tu presencia. Amén. Que podamos ver que tú te estás moviendo por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana en nuestras vidas. Que, Señor, podamos aceptar tu mensaje y que la palabra que nosotros tanto necesitamos esta mañana y por lo cual hemos venido, la podamos recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir donde fue nuestra lectura bíblica, al libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos, mis hermanos, a leer desde el versículo 17. La nueva vida en Cristo. Para que nosotros, mis hermanos, meditemos en cada una de las palabras que escribió aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Inspirado, a mí me gusta decir mucho esto para que recordemos que lo que está escrito aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, es palabra de Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que este libro no es cualquier libro. Y estas palabras que están aquí escritas son palabras, o sea, de Dios mismo que quiere para nuestra vida. Esto pues, versículo 17, digo y requiero en el Señor. Fíjense como está hablando el apóstol Pablo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo, hermano Nata? Entenecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Porque nosotros ya no estamos ignorantes, hermanos, para esto. Dice, por la dureza de su corazón. Estos después que perdieron toda sensibilidad. Se llega un momento en la vida, hermanos, que se pierde toda sensibilidad del mensaje de Dios, de la vida cristiana. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Eso no nos enseñó el Señor Jesucristo. Si en verdad lo habéis ¿qué? Oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor también quiere que limpiemos, purifiquemos nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, desechamos la mentira. ¿Qué quiere el Señor en esta mañana que desechemos? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 28. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El Señor es pero muy claro.
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos incorrectamente? Cuando hablamos algo que no edifica. ¿Qué es lo que viene a suceder, ¿sabe?, con los oyentes? ¿Sabe? Aquí lo vemos muy claro, hermanos. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadlos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros en esta mañana. Que nosotros como cristianos y que estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, toda esta cosa de vida, toda esta clase de vida debe de ser desarraigada en nuestra vida, para dar un buen testimonio a los que les vamos a ir a predicar nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo. Les comparto una cita del libro Evangelismo, página 141. Hay muchas personas que necesitan saber qué hacer para salvarse. Necesitan una explicación clara y sencilla de los pasos y requisitos de la conversión. Y los obreros, como nosotros, obreros bíblicos, debieran especialmente hacer claro el camino por el que los pecadores pueden acudir a Jesús y ser salvos. Deben señalarles a Cristo, como lo hizo Juan, y con conmovedora sencillez, mientras sus corazones arden con el amor de Cristo, deben decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Deben hacerse poderosos y fervientes llamamientos al pecador al arrepentirse y convertirse. El Evangelismo, amén, página 141. Tenemos una gran obra que hacer, que aún ángeles quisieron dar. No es cualquier responsabilidad la que el Señor Jesucristo nos ha dejado, hermanos. Y por esa razón es de que debemos de prepararnos bien, tanto nuestra vida, para como también conocer la verdad de Dios. Debemos de estar siempre preparados para todo aquel que demanda de la esperanza que hay en nosotros. No debemos de meternos en lo que no nos interesa, hermanos. No debemos, el Hijo de Dios no debe ser encontrado en un baile. Ya no. Eso pertenece a la vida antigua. Eso hacíamos antes. Al cine. O que de repente estemos platicando y se nos salga una malaya. Eso ya no es nuestro. Ya no son las, como lo conocemos en Zacatecas, las maralazones. El chisme. Lo que acabamos ahorita aquí de leer. Todo lo que nos aleja y aleja a otros de la verdad. Porque muchos, me imagino, que han dejado la iglesia por causa de alguno de nosotros. Por nuestro testimonio. Por cómo les hablamos. O sea, ¿qué dijimos? O qué nos miraron hacer algún día sin que nosotros nos diéramos cuenta. O dónde estábamos metidos. En el libro El Camino a Cristo. Es una arma muy poderosa que también nosotros podemos usar para la obra de llevar al Señor Jesucristo a los hogares. Amén. Dice la página 22. Solamente cuando un hombre es llevado al punto en que se encuentra cara a cara con Cristo en toda su belleza, es que está listo para colocarse en
perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. El Señor Jesucristo nos ha amado con un amor incondicional, con amor eterno, dice la palabra de Dios, te he amado. La palabra de Dios es completamente, hermanos, una joya, así como lo es el Señor Jesucristo. Es lo más precioso que mucha gente está esperando que se les lleve. En el libro El Evangelismo, en la página 134, dice estas palabras: no debe sorprendernos el que se nos aconseje traer a los oyentes precisamente a donde está Cristo Jesús, en el cual se centralizan sus esperanzas y vida eterna. ¿En quién se centraliza nuestra vida eterna, hermanos? En Jesús. En Jesús se centraliza el cielo. En Jesús está todo. Y es al cual nosotros debemos de conocer, amarlo completamente para poderlo llevar también a otros, enseñarlo a otros, a los que no lo conocen. Al traerlos a la palabra de Dios, presentándola en un lenguaje sencillo, tendréis una gran cosecha. Amén. El Evangelismo, página 134. ¿Nunca han escuchado ustedes hablar del pastor Argumedo? Nadie, ustedes no, tampoco ustedes. ¿Alguien? ¿Ustedes sí, verdad? El pastor Argumedo, él antes era un sacerdote. Y él conoció el evangelio sencillo, humilde del Señor Jesucristo. Se lo vinieron a presentar unas mujeres humildes, sin doctorados, sin estudios, sin siquiera haber cruzado o terminado la primaria. Pero le llevaron este evangelio del Señor Jesucristo. Él, un hombre con doctorado, preparado. Un sacerdote va a la universidad, estudia muchísimas cosas: hebreo, griego. Pero le llevaron a Jesús. Y él cayó de rodillas completamente al Señor Jesucristo y aceptó el mensaje de los 3 ángeles. Se hizo adventista del séptimo día, pastor adventista del séptimo día. Llegó a estudiar teología para ser pastor adventista. Por eso, hermanos, nosotros no temblemos ni nos acobardemos cuando estamos ante un hombre preparado, un hombre que tiene todos los estudios. Una vez me decía un hombre: pero ¿cómo tú puedes, un hombre que no estudió, no terminó ni siquiera, o sea, como yo, hermanos, ni siquiera 3er año de primaria, estarme hablando de la palabra de Dios? Estarme hablando tú, dice: yo me la sé todo, yo me sé esto y lo otro. Por eso nosotros no debemos de temer cuando llegamos el evangelio del Señor Jesucristo. Precioso, lindo. La evidencia, mis hermanos, del discipulado. Nunca debiéramos perder de vista el hecho de que la obediencia es decir, el servicio y la lealtad que se rinde por amor es la verdadera prueba del discipulado. Esto lo dice El Camino a Cristo, página 61. Vamos a ir al Salmo capítulo 40. Estas palabras que se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo. Salmo 40, versículo 8. Imagino que se lo saben de memoria, porque siempre, todo adventista del séptimo día, de hueso colorado, siempre recita estas palabras. Siempre dice lo que dice este salmo, versículo 8. Dice: estas palabras se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, los 10 mandamientos siempre estuvieron en medio de su corazón. Les comparto también otra cita, hermanos, del conflicto de los siglos, del libro El conflicto de los siglos, página 525. Dice las siguientes palabras: la santificación
tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, o sea, de los 10 mandamientos, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia, o sea, la presentan ajena completamente a la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual, mediante la fe solamente, alcanzan perfecta santidad. Tan solo creer, dicen, y la salvación es vuestra. O sea, desde el primer momento que tú te bautizas y crees en el Señor Jesucristo, la vida eterna y la salvación la tienes sellada para siempre. No importa lo que hagas, mucha gente eso enseña, pero no, hay que luchar con temor y temblor por nuestra salvación a diario, a cada momento. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos y especialmente el sábado. Esto lo dice el Conflicto de los Siglos, página 525. Y en el camino a Cristo encontramos estas palabras en la página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. La misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todas sus secuelas de dolor y miseria para siempre. El Camino a Cristo, página 62. Es pero muy importante que nosotros entendamos esto, que nosotros vamos a ser juzgados por este código, los 10 mandamientos. Vamos a ser juzgados todos los hombres. Y hoy que está en juego el juicio investigador, con mayor razón debemos de preocuparnos por nuestra vida, por tener una vida cristiana que agrade a Dios. Amén. Vivir una vida como la vivió el Señor Jesucristo, como la vivieron sus profetas, como la vivieron sus discípulos, como la vivieron sus apóstoles y también como la vivieron nuestros pioneros en 1844, hermanos. Amén. No es la misma, o sea, es la misma, mejor dicho, es la misma condición. Lo mismo que Dios exige y que exigió para los judíos, lo exige para nosotros. Exige que sigamos guardando el sábado, que está en el mero centro de los 10 mandamientos. Es lo mismo, hermanos. Y dice la mensajera del Señor que todo el cielo guarda el sábado. ¿Por qué razón nosotros no lo debemos hacer? Si los evangélicos, si el mundo cristiano moderno dice que ya no es necesario guardarlo, para nosotros sigue siendo necesario guardar el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. Hermanos, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5, los invito por favor, versículo 8. Capítulo 5 y versículo 8. En esta mañana el Señor nos está hablando, hermanos, y yo creo que debemos de ponerle atención. Versículo 8 dice en Romanos capítulo 5: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nuestro Dios sigue mostrando su amor por medio del Señor Jesucristo a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. O sea, Dios tiene un amor tan grande por nosotros. Dice que no escatimó ni aún a su propio Hijo, de que viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, no se le escapó ni aún su propio Hijo, que así como Él le pidió a Abraham, su primogénito, su único hijo, para que lo ofreciera como sacrificio, o sea, que muriera en un sacrificio, Dios también, Él ofreció a su Hijo. Lo ofreció
para que muriera por nosotros. En esa ocasión que le pidió a Isaac, que le pidió ese hijo a Abraham, simbolizaba que un día iba a morir el Señor Jesucristo, iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Amén. Porque Dios proveyó ahí en el monte Moria, proveyó un animal, un sacrificio para que muriera en lugar de Isaac. Y ese sacrificio simbolizaba que Jesús, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, Amén. que quita el pecado del mundo, iba a venir una vez a morir en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros debemos de ofrecer al mundo, a la gente Amén. que no conoce a Jesús. Ese es el gran amor, un amor tan grande que Dios nos ofrece y ha ofrecido desde siempre a cada uno de nosotros. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, hermanos. Yo creo 1 de Juan capítulo 4, por favor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Dice el verso 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. ¿Cómo es Dios tan maravilloso? Dios es alguien pero muy inteligente. O sea, que Él sabe siempre, o sea, lo que va a suceder y lo que quiere para sus hijos. Estas palabras las acabo de ver el día de ayer. El día de ayer en un anuncio de una iglesia. Que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y esto es lo que está diciendo este versículo. Y por eso a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo pueden suceder a veces las cosas? Mira, hay veces que nosotros ni le decimos siquiera la que va a tener la historia, de qué va a ser el sermón, o sea, de qué es lo que vamos a hablar, y todo, o sea, coincide. Amén. Porque Dios siempre prepara las cosas. Amén. Y no es casualidad que hoy estemos nosotros aquí en la iglesia, o que usted haya decidido venir a adorar a Dios. Es porque Dios así lo quería, Amén. que vinieran a escuchar este mensaje. Amén. Este mensaje yo no lo preparé, mis hermanos, toda la semana. Fue en este momento que yo le pedí a Dios, Señor, ¿qué quieres que escuche en tu iglesia? Amén. ¿Qué mensaje quieres que yo hable? Y Dios me puso esto en mi mente. En un momento miré 4 mensajes para ver cuál era. No, yo no me puse, así como dicen, ¿cómo se dice? Pin, marín. O sea, que no me puse a escoger así. Ándale, así mero. Dijo el chavo del 8, así mero. Pero no, y yo me puse a orarle, Señor, ¿qué mensaje quieres también para mi vida? Amén. ¿Qué mensaje quieres para la iglesia de Millington? Amén. Y Dios me guió a esto, que hable de su gran amor, que hable especialmente de la vida nueva en Cristo Jesús. Versículo, el que estamos leyendo, hermanos, vamos a tomarle más atención. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué ama a una mujer? ¿Por qué ama a un hombre? ¿Por qué ama a un niño? ¿Por qué ama a un hijo? Porque Dios nos amó primero. Yo no amo porque yo me quiero amar o porque yo siento esto o lo otro, sino porque Dios me está haciendo sentir en mí eso, porque Él nos amó primero. Vamos a regresar al libro de Romanos capítulo 2, hermanos. Libro de Romanos capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 4. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Fíjense lo que dice el verso 4. Pregunta. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que nos guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que nos hace reconocer que necesitamos un Salvador? Que necesitamos a Jesús. ¿Quién nos guía a que necesitamos a Dios en nuestra vida? A que necesitamos cambiar nuestra manera de ser, nuestro vocabulario, nuestra conducta, o las cosas que a nosotros nos agradan. Como decía el misionero, de este joven que como estaba siempre criticando a la iglesia, siempre oponiéndose a Dios, haciendo esto, siempre, o sea, lo que no debía de ser, y después llegó al conocimiento de la verdad. Amén. Llegó a realmente aceptar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso,
Porque Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Dios es el que nos guía a Jesús. O sea, por Dios nosotros estamos en Jesús. Una vez decía una persona, desde el día que yo me encontré con Dios, que busqué a Dios, no, Dios siempre nos está buscando. Dios siempre nos ha buscado. Desde la misma creación, Dios buscó al hombre. Le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás, Eva? ¿Dónde estás, Adán? O sea, nosotros no digamos que nosotros encontramos a Dios o que busqué a Dios. Dios siempre nos ha estado buscando en cada momento. Quiere encontrarnos, pero a veces nosotros no nos dejamos encontrar. Es lo que pasa y es lo que sucede. Porque vamos a ir al libro aquí mismo, en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Es una cita que le debemos de poner mucha atención en esta mañana, hermanos. Y voy a leer desde el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 y 23 de Romanos capítulo 6. Dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, que se está hablando en tiempo presente, hemos sido nosotros libertados del pecado. Dice, y hechos siervos ¿de quién? De Dios. Porque antes éramos siervos de Satanás, de los demonios, del mal, del pecado. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que debe salir de nosotros, la santificación. Y como fin, ¿qué, hermanos? Después de la santificación viene la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos quiere dar la vida eterna. Y esa vida eterna solamente viene por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solamente podemos ir al Padre por medio del Señor Jesucristo. Por nadie más. Usted no puede ir por medio de nadie. Tanta gente que hoy en día todavía, en el 2022, todavía va en grandes caminatas de rodillas hasta cierto lugar a llevarle como una ofrenda a cierta imagen. Eso no es necesario. Martín Lutero lo vio que eso era incorrecto, que Dios no pedía sacrificio, porque el verdadero sacrificio ya se había hecho en la cruz del Calvario. Ya había muerto el Señor Jesucristo. Dijo que el justo por la fe vivirá sin necesidad de sacrificios, de golpearse el cuerpo, de golpearse el pecho, de caminar sobre las brasas calientes, de llevar esto o lo otro, de pagar esta manda, de hacer esta reliquia. No es necesario eso. El verdadero sacrificio ya se hizo en la cruz del Calvario, donde murió el Señor Jesucristo. No necesitamos otra cosa más que a Jesús, porque Él ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Por eso la vida eterna solamente viene por medio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de tener nosotros en mente. Así como dijo Juan el Bautista, eso lo dije hace rato, en Juan 1:29. No lo vamos a leer porque lo sabemos de memoria. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús que venía a él al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, lo reconoció como el Cordero de Dios, que fue ofrecido en la cruz del Calvario y que se ofrecía en el santuario de Israel en el desierto. Les leo, hermanos, Obreros Evangélicos, página 275. Dice, no es suficiente creer acerca de Cristo. ¿Qué dice? Dice que no es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creer en Él. O sea, tenemos que creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal. No porque el hermano Nata o porque la hermana esta o el hermano otro lo acepta o cree en Jesús, ya voy a tener derecho a ir al cielo. O Dios me lo va a tomar como algo grande para mí, que yo tengo fe. No, sino que la fe es personal. De cada uno de nosotros debemos tener fe en el Señor Jesucristo. No nos salvamos por grupos, sino nos salvamos personalmente. La salvación es personal.
la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. Obreros Evangélicos, página 275. Hermanos, la salvación es pero muy importante. El Señor Jesús vino por un pueblo. Dijo, yo vengo por la oveja perdida de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en el pueblo profeso de Dios, que se decía el pueblo de Dios, había perdidos. Y puede que hoy en día, en la misma iglesia adventista del séptimo día, haya gente que se sienten perdidos, que se sienten como la oveja perdida, que no tiene seguridad de su salvación. Esto es crítico. Debemos de meditar en esto. Debemos de pensar. Porque cuánta gente nos dice, yo ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero seguir a Jesús. Dice, cuando yo deje la iglesia, o cuando cierta familia o fulano dejó la iglesia. No, hermanos, no es eso que dejemos en la iglesia. ¿Saben a qué le estamos dejando? Al Señor Jesucristo, a Dios. No estamos dejando a los miembros de la iglesia o a los líderes, sino que estamos renegando contra el sistema bíblico, contra el sistema del cielo para salvarnos. Esta es la arca que Dios ha creado, que ha construido para nuestra propia salvación. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, hermanos. Los invito a ir a 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan capítulo 5, y vamos a leer versículo 11 al 13. 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios ¿qué? Nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todos esos que se encuentran por ahí que no tienen al Hijo no tienen la vida. Y si nosotros tenemos al Hijo, ya tenemos, hermanos, la vida eterna, viviéndola aún cuando Él todavía no viene aquí a esta tierra. Y estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo, hermanos, de Dios. Versículo 20. Es una cita bomba que mucha gente no la quiere escuchar. Muchos grupos religiosos no la aceptan, porque no aceptan esto que dice aquí. Pero sabemos que ¿qué? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es ¿este qué es, hermanos? Por eso el verdadero Dios y la vida eterna. Para que se la presenten a todos que no creen que Jesús es el Dios verdadero, que Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos. Y sabemos nosotros, hermanos, que Jesús es el mismo que dio y escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este dice, es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué palabras tan poderosas. Qué palabras tan preciosas, lo que nos acaba de revelar el Señor, o nos acaba de recordar, si no sabíamos o lo habíamos leído, que Jesús es el Dios verdadero. Libro de San Juan, capítulo 17, hermanos. Libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3 de San Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El escritor bíblico, por medio del Espíritu Santo, compara a Dios el Padre con Dios el Hijo. O sea, son unas palabras, hermanos, muy preciosas y muy lindas. San Juan capítulo 5.
Aquí mismo en San Juan, vamos al capítulo 5, hermanos, versículo 24. Fíjense lo que dice San Juan 5, y versículo 24. Dice unas palabras también muy preciosas. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra, que oye la Biblia, la palabra de Dios, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en el que envió al Señor Jesucristo, el que cree en el Dios el Padre, o sea, tiene vida eterna, porque la vida eterna está escondida en el Señor Jesucristo. O sea, preciosas palabras. Y capítulo 6, hermanos, y versículo 40. Dice estas palabras en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Si usted cree en el Hijo, si yo creo en el Hijo, vamos a tener vida eterna y nos va a resucitar el Hijo en el día postrero, en el día de la resurrección. El deseo de todas las gentes en el comentario, o sea, yo no les digo estos libros como libros, sino comentarios, porque es realmente lo que son. Comentarios de la palabra de Dios. El deseo de todas las gentes, página 352. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba. ¡Ah, qué precioso! No simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. ¿Qué, hermanos? Que la vida del Señor Jesucristo por medio de la fe llega a ser nuestra. Qué preciosas palabras. Y con mis hermanos, y con esto termino. En el camino a Cristo, página 78, dice estas palabras. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. No debemos de ponernos gordos espiritualmente. O sea, que todo tengamos más para nosotros, que nos vamos enganchando de tanta profecía, de tanto estudio, de tanto versículo, sino hay que llevarlo a otro. Amén. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no podremos guardar silencio, no nos podemos callar. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Quiero venir con palabras. Amén.